Bien, amigos, en el espacio estelar del día tenemos el placer de recibir al diputado Henry Merán, dirigente de la tendencia de Leonel Fernández. Escúcheme que diga tendencia, pero es así. Buenos días. Para atenuar, ahí viene un cafecito. Muy bien, muchas gracias, don Muchi. Gracias por la invitación. De la fuerza que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana promovemos la vuelta a la presidencia de la República del compañero Leonel Fernández. Bueno, y que ayer hizo el lanzamiento oficial de su aspiración dentro del partido, ¿verdad? Ese fue el lanzamiento oficial. Gracias. Sí, porque no estaba en las calles, ¿verdad? Ese fue, vamos a señalar lo siguiente, ese fue el anuncio de un plan de trabajo que el presidente Leonel Fernández va a desarrollar, escuchando los pareceres, las opiniones, las consideraciones del pueblo dominicano, municipio por municipio, provincia por provincia. El acto de proclamación formal es otro acto con otras características partidarias, incluso jurídicamente diferente. Ahora bien, sin dudas, ayer el presidente Leonel Fernández manifestó lo que una parte importantísima del pueblo dominicano estaba esperando, y sobre todo la fuerza que a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana promueve las aspiraciones presidenciales del compañero Leonel, y consistió esa manifestación, ese anuncio, en decir de señalar de manera clara y precisa y contundente cuáles serían sus líneas programáticas de cara a una nueva presidencia en el año 2020. Pero no, yo no vi eso en el discurso. Sí, él habló él ofreció ganar y bueno, que sean cerradas o abiertas, pero él dijo algo de lo que piensa hacer. Sí, trató 4 ejes fundamentales en su discurso, que fue, yo diría, la primera parte del mismo. Habló sobre el tema de la inseguridad ciudadana, que yo diría que el presidente Leonel Fernández hizo señalamientos y planteamientos de alta preocupación social y de alto interés nacional, porque tiene que ver con el tema de la inseguridad ciudadana, la violencia. Sí, pero él lo citó, pero él sí, no dijo, él no sí, habló de un plan específico. No, porque que, no es por cierto, se han hecho mucho y... No es un programa de gobierno, desde luego, ni mucho menos. Sin embargo, se refirió a 4 grandes ejes, que es el tema de la seguridad ciudadana, el tema de la migración, el tema evidentemente de la impunidad tan bien reclamada por la sociedad dominicana. ¿Y él habló de eso? También, sí, habló, pero señaló que el combate a la corrupción y sobre todo a la corrupción administrativa ha sido una de las prioridades de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y sobre todo que el Partido de la Liberación Dominicana creó las bases institucionales, legislativamente hablando, para la transparencia desde la administración pública, y señaló una por una las legislaciones que en ese sentido habían promovido su gobierno y los gobiernos del compañero presidente Danilo Medina, y que conforman el andamiaje institucional del Estado Dominicano para enfrentar ese flagelo que, como bien señaló el presidente de la República, no es solamente un mal endémico de la sociedad dominicana, sí, sino de toda Latinoamérica, incluso no solo de potencias, no solo de países pobres o en vía de desarrollo, sino de grandes potencias a nivel mundial, y que lo importante en ese sentido es provocar que justamente el Estado, como ente rector de la sociedad dominicana y aglutinador de la misma, tenga las herramientas efectivas y oportunas. Vamos a detenernos un poquito en ese tema, porque es un reclamo que está motivando a mucha gente a salir a las calles pacíficamente, pero de una manera muy decidida a reclamar justicia independiente. Él no se refirió a eso, pero esa afirmación que él hizo ayer, que no es el único que la ha hecho también el presidente Medina, de que el PLD es el que más ha hecho para crear reglas de control, para prevenir la corrupción, para promover la transparencia. Han hecho varias leyes, eso hay que señalarlo, han hecho varias leyes para eso, pero ninguna ha sido cumplida. Por ejemplo, el hecho de que
después de la Constitución del 2010, se pusiera en la Suprema Corte de Justicia, en la Cámara de Cuentas, en todos estos estamentos, políticos del PLD, cuadros políticos del PLD, en la Suprema, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional, Junta Central Electoral, en todas las instancias de justicia penal, civil, electoral. Esos son los hechos que contradicen lo que se proclama. Mira, sin lugar a duda, don Muchi, debemos señalar que la República Dominicana ha venido transitando un camino de modernización y de afianzamiento de los mecanismos institucionales de control en la lucha y combate a la corrupción. Eso es innegable. Yo planteo lo siguiente: imaginémonos que un presupuesto que para el año 2018 alcanza 820 mil millones de pesos y que probablemente llega a 900 mil millones de pesos para el año 2019, sea manejado bajo un esquema institucional o ausencia de ese esquema institucional para el manejo de los fondos públicos, como existía hace 20 o 30 años. Sería un caos absoluto la administración pública. Desde luego, podemos decir que esas legislaciones aprobadas en los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana, y que bien señala el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina, no han estado en plena conciencia de ejecución, que es lo que todos aspiramos, porque desde luego eso es un proceso que el tiempo es que va eficientizando y afianzando, pero no cabe duda que ha venido rindiendo frutos. La administración pública y el esquema de manejo de los fondos públicos en la República Dominicana en el día de hoy no es ni parecido a lo que ocurría hace 25 o 30 años. Yo diría que la República Dominicana, bajo una falta de controles como existía en esos años, sería al día de hoy prácticamente ingobernable y tuviéramos, sin lugar a duda, la administración pública plagada de delincuentes, sin duda, con saco y corbata, porque la proclividad a hechos de corrupción no solamente es yo diría una proclividad como per se en los seres humanos, porque eso depende mucho de la educación, de los controles morales. De los ejemplos que se den de arriba. De los ejemplos también, desde luego, claro que sí, claro que depende de eso. Sino que son situaciones que el propio Estado es que debe de procurar esos controles, como bien lo ha venido haciendo el Estado Dominicano. Siempre existirá. Bueno, en todos los partidos y en todos los gobiernos, por ejemplo, y en todos los países, situaciones de ese tipo. Ahora, lo que planteamos es que desde el Estado debe perseguirse, debe combatirse, debe de crearse los mecanismos de acceso al Poder Judicial para controlar de manera efectiva esa situación. Los mecanismos que conocemos los dominicanos es que, por ejemplo, a un funcionario que llega a la administración pública y declara que todo lo que tiene vale 547 mil pesos, y a la Suprema Corte de Justicia le entregan una certificación de la Superintendencia de Bancos que dice que ha depositado 27 mil millones de pesos, le dan un no al lugar. Que al otro, entonces, el ministro de Obras Públicas, la fiscal del distrito inicia una investigación y le prohíben investigarlo. Entonces, archivos, no al lugar, esos son los mecanismos de prevención que han instituido los gobiernos del PLD. No, los gobiernos del PLD, una cosa son decisiones jurisdiccionales que la adoptan y están en las manos propiamente de los entes que dirigen el sistema judicial dominicano. Y otra cosa son, por ejemplo, Radamés Jiménez, y otra cosa son, procurador que archivó. Y otra cosa es lo que se ha creado de forma institucional como andaviaje de combate y lucha a la corrupción administrativa. El procurador Jiménez archivó en un solo día, antes de entregarle el gobierno al del Danilo Medina, del mismo partido, 6 querellas contra Félix Bautista. La Suprema, la Cámara Penal, la Sala Penal de la Suprema, que le dio el no al lugar a Félix Bautista, de 5 jueces, 3 que son cuadros del partido.
Y así cada caso. Le puedo mencionar varios. Es decir, uno lo que realmente no entiende, como dice, nosotros somos los que más hemos hecho en contra de la corrupción. Y ahí está todo eso ahí, a la vista de todo el mundo. Nadie lo ignora. Que por cierto, ¿por qué no estaba Félix Bautista ayer? Y Víctor Díaz Rúa. Le voy a responder primero, le voy a poner su primera inquietud y luego esta segunda. Okay. En primer lugar, nosotros estamos asistiendo en la República Dominicana con el tema del combate y la lucha de la corrupción administrativa, muchas veces a la judicialización de temas políticos electorales. ¿Qué significa esto? Que muchos temas políticos electorales del debate público terminan en manos de los tribunales de la República cuando necesariamente la dinámica procesal y jurisdiccional no depende justamente de eso, sino depende de una serie de elementos partiendo de medios de prueba, que son los que le permiten al Poder Judicial tomar decisiones efectivas, lo que el pueblo llama condenas en los casos de corrupción administrativa. No necesariamente un sometido o investigado por el Ministerio Público termina en una sentencia condenatoria por prevaricación, malversación, en definitiva por corrupción administrativa. Eso es un proceso que debe agotarse y en el transcurso de ese justamente, proceso... Y no lo quisieron agotar, no al lugar, no, listo. Es que si la propia investigación establece el Código de Procedimiento Penal, no arroja indicios, elementos contundentes, certeros, clave, para iniciar un proceso... Le mencioné el más contundente. Bueno, pero... Declaración de bienes a la entrada y 27 mil millones de... ¿Qué dice la legislación que ustedes mismos aprobaron? Muy buena. La inversión del fardo de la prueba, como postulaba Leonel Fernández, que el funcionario es el que tiene que demostrar que lo que tiene es bien habido. La sentencia en ese caso de Muchi, la sentencia en ese caso, que es una sentencia que todo, el caso que usted plantea, que todo el que bien le interesa este tema, una sentencia de 300 y pico de páginas, debe de conocer a la perfección y manejar. Establece claramente que los 27 mil y pico de millones nunca existieron, eran parte del presupuesto de esa institución, no que ese funcionario manejó ese dinero y mucho menos lo recibió. Entonces yo creo que una cosa es el debate de estos temas y otra cosa es el proceso jurisdiccional propiamente dicho, porque un juez, ni siquiera el Ministerio Público, puede diseñar una investigación partiendo solamente de elementos que en la práctica jurisdiccional no sean comprobables. Bueno, pero entonces si él es inocente, quisiéramos saber, ahí viene la otra pregunta, ¿por qué no estaba ayer? Bueno, en el caso del senador de nuestra provincia, que es la persona que, el compañero que usted se refiere de manera particular, está dedicado a su labor legislativa, que dicho sea de paso, de representación a nuestra provincia, que bastante bien que lo hace, que dicho sea de paso, es el legislador que más ha producido legislativamente en la historia de nuestra provincia desde el Senado de la República, como senador de la República, y que por 7º año consecutivo se señala que ha sido el miembro del Senado de la República que más proyectos de leyes importantes ha sometido al Senado de la República. El compañero está dedicado fundamentalmente a esas labores que bastante bien lo hace y de representación a nuestra provincia de San Juan. Pero, es decir, que él no estaba ayer porque él estaba trabajando en San Juan. Sí, por supuesto, es decir, cada compañero, cada ciudadano tiene el derecho de priorizar su trabajo y yo entiendo de manera particular. ¿Y Díaz Rúa estaba trabajando dónde? ¿En el distrito? Está concentrado, en el caso de él, entiendo que está concentrado en un proceso, lo cual está él... En el 2015 fue el senador Bautista quien llevó un sinnúmero de cajas con documentos a un evento similar al de ayer, en el que se le entregaban al presidente Fernández las firmas. 2 millones de firmas, que por cierto, en este evento de ayer se había hablado en la prensa de que se iban a aportar al presidente Fernández, se le iban a mostrar 1.200.000 firmas, pero nunca se vieron las firmas en el acto ayer. Mire, se consideró... ¿Cómo se recolectaron estas firmas? Sí, esa firma, y nosotros somos testigos de primer orden en ese sentido, porque estamos coordinando justamente ese trabajo en nuestra provincia de San Juan, conjuntamente con otros compañeros. El esquema del trabajo es el llenado, la suscripción de un formulario físico que existe y lo tenemos depositado debidamente custodiado,
y cada compañero dominicano o dominicana, no necesariamente del Partido de la Liberación Dominicana, manifiesta a través de un formulario de media página, 8,5 por 11, que está interesado en que el presidente Leonel Fernández pueda volver a dirigir los destinos nacionales. Estos formularios, en unos esfuerzos concentrados que el equipo de trabajo que está dirigiendo este gran operativo realiza en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todas las sesiones, en todos los parajes del territorio nacional. Son los famosos esfuerzos concentrados que realizaba el PLD desde su fundación con don Juan a la cabeza. Y el resultado de todo este esfuerzo fue justamente la actividad que pudo el pueblo dominicano presenciar ayer, una actividad masiva, contundente, con una participación extraordinaria de compañeros dirigentes del PLD, dirigentes de base, dirigentes medios y sobre todo de toda la sociedad dominicana, que le manifestó no solamente de forma literal en los formularios al presidente Leonel Fernández su apoyo y deseo de que vuelva a la presidencia de la República, sino que fue un espacio donde el propio presidente Leonel Fernández le envió un mensaje a la nación en los sentidos que señalábamos anteriormente y sobre todo definió un esquema de trabajo que sin duda garantizará que con los buenos gobiernos que ha venido haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, el buen gobierno que viene desarrollando el compañero Danilo Medina, podamos nosotros seguir dirigiendo el país desde el año 2020. No estuvo Margarita tampoco en el evento de ayer. Yo entiendo de manera particular que no era correcto, prudente, en términos institucionales, que la vicepresidenta de la República participe en un evento de esta naturaleza. Su investidura propiamente debe manejarse hasta ahora bajo un perfil de que los temas políticos partidarios, hasta que no se defina en el caso del Partido de la Liberación Dominicana y ya el compañero presidente Leonel Fernández sea oficialmente el candidato del PLD, pues lo mejor es, desde luego, preservar la figura vicepresidencial, sobre todo forma institucional. Que si no llegan a un entendimiento, que se ve difícil, a lo mejor tengan que buscar una tercera persona y esa podría ser. Entonces, si se mostraba ayer apoyando a su esposo, a lo mejor se alejaba de los danilistas. Solamente quiero señalar una cosa, que sobre el hecho de que se determinó que los depósitos de 27,000 millones no eran de él, sino que de otra cosa. Eso nunca se determinó porque no hubo juicio. Dieron no al lugar, no hay juicio. La certificación la emite la superintendencia. Exacto, no se determinó ni eso ni ninguna otra cosa. Pero justamente bajo esa premisa que usted plantea, don Uchi, lo cual es cierto, fue que se celebró finalmente el juicio en la Suprema Corte de Justicia, que tuvo a bien decidir el magistrado Moscoso Segarra en una sentencia que entiendo yo que es un monumento. Compañero suyo de partido. No, para nada. Sí. Yo al magistrado Moscoso Segarra lo conozco como decano de una facultad de Derecho, de una universidad prestigiosa de ese país. Yeah. Dicho sea de paso, profesor nuestro, y nunca lo estuvo vinculado al Partido de la Liberación Dominicana, para nada. Yeah. Bueno, pues muchísimas gracias al diputado Henry Merán, miembro del equipo de trabajo de Leonel Fernández. Muchas gracias.